Ya estamos con el psicoanalista, escritor, amigo Jorge Alemán. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Roberto? Es un gusto estar con vos. Siempre aprecio mucho nuestra conversación. ¿Empezamos por el qué pasó? Bueno, la pregunta para mí tiene muchas vertientes. Primero, una impotencia por parte de las estructuras políticas clásicas de transformar las condiciones actuales del neoliberalismo. Los procesos, digamos, de concentración de riqueza y aumento de la desigualdad van volviendo a escala mundial impotentes a los proyectos transformadores. Es decir, hay un momento en que pierden su energía, hay un momento en donde se vuelve una inercia la propia formación política. Eso tiene su propia especificidad en cada lugar, pero hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los dramas, digamos, de los proyectos políticos que aún quieren tratar de, en el interior del neoliberalismo, establecer algunos diques, ¿no? Luego, después ya Argentina tiene componentes especiales. Ha ingresado a una serie de Netflix de terror que se explica más desde el libro de Freud de Psicología de las Masas, cuando Freud explica cómo la merma intelectual queda reducida, cómo hay un fenómeno de hipnosis colectiva, cómo hay un fenómeno de fascinación que impide escuchar, razonar y discernir lo que está en juego. Y esa desresponsabilización propia de las masas ha sido muy operativa, porque lo que me preguntan de todos los lugares del mundo, dado que vivo, como sabes, hace 47 años afuera, los que ya están muy acostumbrados a convivir con la ultraderecha, los que ya saben que la ultraderecha se pavonea por el mundo, es como un país que tuvo la política que tuvo con respecto a memoria, verdad y justicia, que tiene un movimiento nacional y popular que atravesó el siglo, que tiene un caudal intelectual serio. Hay una sorpresa inédita en el mundo de las culturas políticas y en el mundo de los analistas de una opción suicida, y de una opción que, según mi juicio, para responderte honestamente a lo que pasó, no se puede desresponsabilizar al votante. Es decir, es verdad que es un hecho traumático la inflación, es verdad que el 140%, la acumulación de pobreza, pero incluso pensando desde la lógica del bolsillo, salvo que le neguemos toda capacidad de discernimiento intelectual, pensando desde el bolsillo, han promovido la autodestrucción, la destrucción de los mismos que lo han votado. Recién estuve escuchando una estadística donde de cada 10 enfermeras hay 6 o 7, no me acuerdo cómo era el número, pero el número era espantoso, que votaron a Milei. Bueno, se puede decir, están engañados, no saben lo que hacen, se les propone un sufrimiento ahora, pero que ese sufrimiento después va a tener una buena solución. Eso es una lógica sacrificial. ¿En dónde está? Que después de ese libro de Job, después de un gran sufrimiento vendrán los días de felicidad. Es muy difícil entender la opción por la que... Fueron 8 años de caída de ingresos. Sí. Sí, es verdad. Pero, a ver, 8 años de caída de ingresos es cierto. Ahora, te puedo asegurar, Roberto, que yo conozco países que están mucho peor que este. Todo puede ser mucho peor. O sea, este país está en situaciones horribles. Ayer vi una larga fila en Constitución de gente con reposeras esperando sacar el billete a Mar del Plata, el que sale 3.000 pesos. Y pasaban la noche ahí con los niños para ir a Mar del Plata. Pero hay otros países donde eso es inconcebible, porque no hay Mar del Plata, ni hay vacaciones, ni hay... Entonces, sin relativizar ninguno de los datos terribles, traumáticos y horribles, y este dato que acabas de dar, todo puede ser mucho peor. Es decir, este mundo ha demostrado definitivamente que las situaciones pueden empeorar. Enfrente de España se está Marruecos. Si vos vas a Marruecos, en 3 kilómetros que hagas afuera de Tánger, empezás a ver burros, gente que camina descalza. Entonces, ¿cuál es? Es decir, la idea de que se pensó con el bolsillo, yo también me permitiría abrirla a consideración. Porque creo que hay una resistencia a pensar algo que ha sucedido, que ha surgido, un antiperonismo popular. Es decir, como se ha conectado, y es una inercia cultural que tenemos, pueblo y peronismo, y como se ha producido una desconexión importante, hay una dificultad en entender que el que te desafía ahora, te desafía con Milei,
no con Perón, no es viva Perón, carajo. Te desafía con Milei. Y desde un lugar de absoluta precariedad. Ahora, el peronismo llega en el momento en que Argentina empezaban los talleres, las fábricas, y ahí Perón lo representa y hace crecer ese modelo. Hoy es un modelo con un 50% de informalidad, la mayoría de los informales son pobres. Hay informales a los que les va bien, pero tampoco se sienten cerca del peronismo. Es decir, ¿hasta dónde el peronismo, con sus estructuras tradicionales, incluso con las del kirchnerismo, representa toda esa informalidad que de per se es individualista el informal, ¿no? Es un tipo que se arregla solo. Si querés, uno podría sumarle el efecto de las redes. Vive solo. Hay una menor socialización de los jóvenes. Los jóvenes se comunican, no es lo mismo que socializar, ¿no? Es decir, bueno, correcto, sí. El peronismo no representa eso ya. Ahí está. No lo representa ya, pero digamos, es un argumento muy interesante y hay que radicalizarlo. Creo que ninguna cultura política de las que hemos conocido hasta ahora representa eso. Okay. Es decir, es como hay un país desconocido, es como un país con el que no se puede hablar. Es decir, uno se cree que el país en el que vive es el que vio la película 1985 o el que... Claro, y eso no es ese país. No es ese país. No. Ese país está entre nosotros. Hay miles de vidas que se han tejido en relación a ese mundo simbólico, pero ese mundo simbólico se derrumba, pero se derrumba en Occidente entero. Es decir, la cuestión esta del pasaje del capitalismo industrial al capitalismo postfordista, financiero, como se quiera llamar, el capitalismo de los algoritmos, ha provocado que las estructuras políticas clásicas estén todo el tiempo en una situación de impasse y de impotencia. Claro, claro. Y después esta cosa, que Milei tiene una forma violenta, por lo menos de expresarse, y por ahí empatiza con la violencia de las redes. Esos jóvenes que tienen un lenguaje violento en las redes, que por ahí después no se expresan en la calle, por ahí en su vida cotidiana no lo son, pero la forma de expresión de las redes es violenta, quiere decir que su juego mental, su articulación cotidiana es violenta y puede empatizar con este tipo de sujetos. Sí, las redes invitan a la desresponsabilización del insulto, al no tener al otro... No, el anonimato, no lo tiene enfrente, tiene menor riesgo de que el otro se enoje. Se puede gozar de la difamación con mucho más sin intensidad. consecuencias. Y de hecho este hombre gana en su performance de cólera. En los momentos en donde no puede hacer su ataque de cólera, se vuelve un débil, se vuelve un tipo con escasísimos argumentos, ¿no? Claro. Pero sí, lo que has dicho, el peronismo ha sido un milagro político en el sentido que atravesó etapas muy distintas de las que lo vieron nacer, y ahora la pregunta es si logra existir en estas circunstancias, si tiene todavía en su mundo simbólico una posibilidad de rearmarse en el sentido de volver a ser operativo, de volver a ser una fuerza política, ¿no? Bueno, como todo partido que sufre una derrota, hoy no está, imaginás que no están todos amigos, no lo están pasando bien, se están peleando, ¿no? Sí. A mí me parece modestamente que hay un problema de fondo ahí, ¿no? El tabú de la palabra izquierda en este país ha llegado muy lejos, porque no es un problema nominal. Me da igual que no se ponga la palabra izquierda por delante. Podemos fue una experiencia muy interesante que modificó, ahora está en retirada, pero modificó la estructura política española sin la palabra izquierda. ¿Por qué no puede haber un movimiento de izquierda democrático, nacional y popular en Argentina? ¿Por qué esta división de aguas entre un movimiento que se caracteriza por la ubicuidad permanente y los cambios de lugares? Por ejemplo, ahora va a haber, ya se nombran algunos, entre comillas, peronistas para este proyecto, ¿no? ¿Por qué no puede haber una fuerza política con una frontera delimitada? Yo no sé si en un periodo histórico como este se puede una fuerza política que quiere ser nacional y popular permitir tener un núcleo ideológico tan difuso. Bueno, ahí dio la impresión de que lo implosionó la misma líder, ¿no? Porque Cristina sostiene un discurso de izquierda, pero elige candidatos de derecha. Y lo hizo 3 veces. Digo, no sé si llamarle derecha a Alberto, claramente como mínimo no vino a cambiar nada. No vino a cambiar nada. Entonces vos juntás votos, hacer operativos clamoras, exacto, tenés discursos de izquierda, pero cuando llega el momento, todo ese capital político se lo das a alguien
que te puede caer mejor o peor, Massa terminó simpatizándole Hizo al muy bien electorado las cosas, peronista, sí. hizo bien las cosas, es un hombre de derecha, digo, iba a poner a Melconian de ministro Hay de un Economía. punto de fuga en el discurso de Cristina que para una líder como ella, que es líder de una fuerza de izquierda o de una fuerza que tiene como antagonista la derecha, eso es clarísimo, porque uno puede decir, no, la para izquierda ya no va, Sí. pero la derecha sigue Así es. existiendo y se nombra, y además te dicen zurdos de mierda, y como enseñó Eva Perón, que transformó los insultos en algo de los que se podía apropiar, cabecitas, camisados y que yo, uno tenía que decir, bueno, sí, somos zurdos de mierda. Y entonces ahí, en cuanto al discurso de ella tiene momentos de enorme lucidez para caracterizar el neoliberalismo, las estructuras sociales, pero su idea de que el capitalismo sigue siendo la forma más lograda que encontró la civilización para establecer la distribución de bienes, debería ser un poco discutida, porque uno puede decir, puede que no cambie el capitalismo. Lo puedo afirmar de este modo. Ahora, no puedo decir es imposible cambiarlo. Porque si digo es imposible cambiarlo, ya he retrocedido muchísimo con respecto a un proyecto. Otra cosa que yo diga, y puede que no cambie, puede que no cambie nunca, puede que no asistamos nunca a ver esa transformación. Pero son dos modalidades de denunciación distintas. Comprendo. Hablemos de violencia. Hay una violencia inorgánica, si se quiere, al que le da vuelo. Milei dijo a la gente de bien, y los otros, Macri dijo, los jóvenes que votaron a Milei, los jóvenes revolucionarios que votaron a Milei, van a salir a enfrentar los orcos. Orcos es deshumanizo, ¿no? En las calles, si se quieren resistir ¿Esas a palabras esto. son? Anoche, dijo que si había alguna resistencia, estaba hablando obviamente de sindicatos, organizaciones sociales, los jóvenes revolucionarios de Milei iban a salir a la calle a enfrentar a los orcos. Podemos hablar también de las relaciones de la vicepresidenta. Digo, ¿tenés temor a que haya una escalada de violencia? Sí. Sí. Para mí sí. Todos tenemos temor. Sí. Y creo que sería suicida. De todas maneras, me parece que la caracterización de Macri de jóvenes revolucionarios, dos amigos míos, una feminista española, han venido a estudiar todo esto y me contaban el búnker de Libertad Avanza como un carnaval, gente disfrazada con una motosierra en la cabeza, gente disfrazada con un león, o sea, habían adoptado la personalidad de los memes, ¿no? No sé si esos son, más allá de que efectivamente conocemos en Argentina patotas, grupos que pueden hacer daño y hay que estar muy prevenido y es un momento para organizarse bien y no exponerse. Pero lo de jóvenes revolucionarios, no sé, estará emulando las camisas negras del neofascismo, no sé, porque en el 44% de los votos de Massa sí hay estructuras sociales que tienen una experiencia histórica de lucha. Y hay muchísima gente que cuando pierda su trabajo o cuando vea que se derrumba su mundo, va a dar pelea. Va a dar pelea. Ahora, si resulta que se trata del 76 y que las Fuerzas Armadas se embarcan en esa pelea, ya estamos en otro escenario todavía mucho más trágico. Ahora, si Macri tiene la irresponsabilidad por su odio a llamar a una contienda civil, y bueno, me parece que se va a equivocar para todos los proyectos, incluso del mercado, para todos los proyectos, incluso empresariales, porque este país se va a volver un caos. Ahora, hay gente que quiere que este país sea un caos, puede ser, y hay sectores populares que quieren que este país sea un caos, puede ser. Cuando llegué a Ezeiza me sorprendió mucho una conversación con un taxista que me dijo que le iba a dar una oportunidad a Milei, y yo le dije, ¿y si esa oportunidad es la guerra? Y me dijo, y que haya guerra. O sea que parece ser que hay muchas personas que estarían en una situación límite, en donde estarían dispuestas a... Por eso la idea de pensar con el bolsillo, la inflación, ojo, hay mucha gente que la idea de la destrucción la ha tentado. Se ha visto arrastrada y fascinada por la idea de una destrucción absoluta. Una pulsión destructiva, autodestructiva incluso. Bueno, todo el mundo lo va a terminar pensando así. Ha surgido esto. Ha surgido por múltiples razones que se fueron combinando en estos últimos años, ¿no? El dato que vos has dado de 8 años de caída del ingreso,
la sensación que tienen de que están afuera, la sensación de que la política se autonomizó y no tiene nada que ver con la vida de ellos. Apelo al psicoanálisis. Este hombre, recién me lo ratificaba Rafael Bielsa, que trabajó con él 15 años, afirma que conoció a Conan, a su perro, en el Imperio Romano, y que Dios les dio, que ellos debían haberse enfrentado, pero que Dios les dio la orden que se unan para lograr y venir a Argentina. Sí, hay varias de esas. Él controla la eyaculación y eso le permite el contacto con Dios. La hermana encarna él es Moisés y la hermana encarna a Aarón. O sea, ahí hay un fenómeno que ocurrió en la pandemia, que emergió en muchos lugares del mundo, un discurso delirante con las vacunas, con la cuarentena como una imposición inventada por los políticos, etcétera, etcétera. Y todo fue canalizado por la ultraderecha. De eso no fue nada a la izquierda. Cuando empezaron todos los brotes delirantes en distintas ciudades del mundo, de marcha, el terraplanismo, la negación del cambio climático, la idea de que era una estafa la vacuna, la idea de que la cuarentena era toda una mentira, la izquierda quedó out. Con eso no pudo hacer nada, porque eso, hay una vinculación entre paranoia y ultraderecha estructural. Yo no quiero estigmatizar la experiencia humana de la locura, porque la respeto mucho, pero que se da el hecho de que esta cuestión megalómana, paranoica, de rehacer el mundo, de reinventarlo de nuevo, de que tenés una misión, de que has sido asignado por una fuerza divina a una misión que vas a tener que cumplir, está presente. Y en mucho, incluso por ejemplo el mismo Abascal, que al lado de Milei parece un normativizado, dijo en la televisión a Yolanda Díaz, ahí es donde pierde gran parte de su debate, que los educadores en los colegios que dan educación sexual tratan de orientar a los niños hacia lo trans, ¿no? Y ahí apareció el momento delirante del tipo, es decir que hay una conexión a pensar politológicamente entre locura y ultraderecha que todavía permanece un poco velada. Claro, claro. Los medios internacionales lo tomaron muy en cuenta ese detalle, además de hablar de extrema derecha. Todos. En todos han puesto el ultra que habla con los perros clonados. Hoy escuché que va a estar al frente del CONICET el que clonó al perro. Salomone. Qué bárbaro, ¿no? Estamos asistiendo a algo. Bueno, entonces el enigma es: ¿cómo soporta la sociedad esto que va a pasar? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿van a asistir pasivamente a su autodestrucción? ¿Para dónde van a mirar? ¿Y a qué fuerzas políticas van a dirigirse? ¿Y a quién van a interpelar? Esto es lo que veremos en los próximos meses, ¿no? Sería interesante que exista una opción, que exista una luz al final del túnel, porque claramente esa porción de la sociedad se sentía muy frustrada, ¿no? Sí. No se habla de salto al vacío. Bueno, vos das un salto al vacío cuando atrás hay un incendio, ¿no? Un salto al vacío daban el 11 de septiembre en la Torre Gemela, qué sé yo, es. ¿no? Entonces tiene que haber espacio para que vos vuelvas a un lugar habitable para salir del vacío. Y bueno, tiene que un espacio creador de comunidad. Ahí está. Es dificilísimo, pero va a tener que hacerlo. Pero sin embargo no es imposible, porque Axel ha logrado eso. O sea, ese es un dato muy interesante, porque la gente lo vota a Axel mayoritariamente y después esa misma persona va y le pone el voto a Milei. Hubo ahí, pensaron lo que estaban haciendo. A este lo quiero como gobernador y a este lo quiero como presidente. Sí, hubo un discernimiento público. Así es. Sí. Bueno, quiere decir que eso no puede dejar de tenerse en cuenta. En donde hay un tipo que encarna de una manera coherente y de una manera honesta y de una manera sólida una gestión y un proyecto y no esconde sus ideas transformadoras, entonces, como no estamos en un momento donde las orientaciones llueven del cielo, ahí hay una orientación. Ahí. Si no se la protege, si la propia fuerza política a la que pertenecemos no la sabe proteger, es la primera que habría que tratar de cuidar, ¿no? Claro. Hay un faro ahí, digo, un lugar, porque vos cuando te vas para algún lado te tenés que ir. Si no tenés para dónde irte... No, claro, es que ahora no hay
punto de anclaje. O sea que el punto de anclaje tiene que aparecer. Claro. Y si, ¿dónde puede aparecer? En aquellos lugares donde uno dice, bueno, una provincia compleja, Buenos Aires, no cualquier lugar. Y el tipo, con su equipo, con su gestión, y además conozco lo que ha hecho, porque conozco a mucha gente de su equipo. Vos has sido asesor de Cristina, sos un hombre muy cercano a Cristina y la respetás y supongo que debes tener aprecio. ¿Vos Mucho. pensás que ya es el tiempo de Axel? Y, bueno, viste, vos conocés muy bien la complejidad del peronismo, ¿no? Es decir, el kirchnerismo tiene que poder aceptar, y Cristina sería importantísimo en esto, que surja una figura que no sea netamente, exclusivamente, absolutamente pura de lo que es la propia entraña del kirchnerismo, incluso de la entraña familiar. Es decir, y ahí serían importantísimos Máximo, Cristina, pero bueno, tienen que reconocer, poder reconocer, otorgarle a Axel el crédito del campo político que él mismo ha sabido administrar. Sus alianzas, sus maneras de dirigirse a los otros interlocutores. Si no se respeta esto, me parece que estamos de nuevo en un terreno abstracto, porque lo de Cristina ha sido interesantísimo en sus análisis. Las organizaciones que tiene el kirchnerismo son importantísimas y siguen siendo importantísimas, y más ahora. La Cámpora me parece una organización importantísima. También, por supuesto, Grabois, el movimiento Evita, en fin, los movimientos sociales son indispensables. Pero bueno, hemos tenido la experiencia de que hay una figura política con una gestión dificilísima, en donde se puede naufragar con mucha facilidad, que no naufragó. Y si no se colabora con el investimiento de eso, que eso realmente se constituya definitivamente en un liderazgo de referencia, no es que él se va a transformar ahora en la gran opción nacional, pero es el punto de partida, ¿no? Y debería ocurrir más o menos rápido, porque las medidas, se está preparando una ley ómnibus y todas las medidas van a estar ahí, todas juntas. La desregulación... Sí, no lo va a dejar gobernar. Todo junto. Y lo de la obra pública, es decir, está directa, o sea, va a empezar toda una campaña para bloquear el gobierno de Axel. Por eso me parece que es la condición que tenemos que... Ganó por 20 puntos Axel Kicillof, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Su gobernación. En este contexto es el faro. Claro. No hay otro. Claro. No hay otro. Y no es por un gusto o una predilección nuestra de nosotros dos. Más allá de eso. Más allá de eso. Es un hecho. Así es. Es un hecho. Si no está eso, claro, ¿no? Claro. Y fue el que dijo que había que componer otra canción y que teníamos que tocar algo distinto, porque me parece que es el que está en condiciones de entender que hay un discurso que se debe reconstituir, reconfigurar. Luego es una persona con una formación económica y luego es una persona que ha sabido muy bien controlar su propia gestión, ¿no? Claro. Ni se ha excedido tampoco él en presentarse de un modo, digamos, demasiado con un protagonismo excesivo, ¿no? Ha sabido dosificar eso, ¿no? Claro, claro. Hay que ver qué pasa ahora, porque bueno, para ser un faro te tengo que ver, ¿no? Te tenés que mostrar, tenés que encender la luz. Pero ahí la función de los medios alternativos es clave, medios como el tuyo, y luego él, siempre nos queda la duda, ¿no? Si el sujeto político sabe interpretar su destino, ¿no? Sabe reconocerse en el lugar que para nosotros ahora, por lo menos por ahora, él tiene que cumplir, ¿no? Claro. Ojalá que así sea, ¿no? Pero es subjetivo, es decir, lo que acabas de decir, el dato de que lo han votado a él y han votado a Milei, quiere decir que hubo personas que determinaron y orientaron, ¿no? Igual es un campo de análisis interesantísimo, como un tipo que vota a ese muchacho. Bueno, por eso en el fondo no solo el peronismo no lo representa, yo me siento que no represento a buena parte de esa gente y siempre me sentí como un periodista de los más cercanos a los humildes por mis orígenes, por mis mismas relaciones que sostengo hoy, y yo me sorprendí con esto, ¿no? Indudablemente ha pasado algo
que la pandemia quizá apuró, potenció, ¿no? Y que las redes y todo este nuevo mundo de socialización o de no socialización va cambiando a la gente. Ahora, sea el colectivo que sea, hay que representarlos, porque si no es la anarquía, si no es... Sí, cambió la lógica en términos de la CLO de la cadena equivalencial. La CLO daba un ejemplo de que una chica quería que le hicieran un aborto en una clínica, en los años 60, ponele, ¿no? No se lo hacen y ella tira un adoquín contra la clínica y grita "viva Perón, carajo". Yo el otro día iba doblando por Montevideo y se acercaron dos muchachos, todavía no había habido elección, muchachos un poco hostiles, y dijeron "viva Milei, la concha de tu madre". Entonces, es verdad que eso que antes era la provocación al statu quo, está de ese lado, ¿no? La rebeldía es de derecha ahora. Y no es la rebeldía, es la idea de, sí, a mí la idea que más me gusta es la de Gramsci de revolución pasiva. Ajá. Es una revolución pasiva, es decir, todos los aspectos de la revolución en el sentido de cambiar todo y originar una nueva raíz y producir un nuevo comienzo, pero invertida. De manera, Gramsci decía que a veces se producía este fenómeno de que un fracaso político hacía emerger la revolución pasiva, que era, es decir, por ejemplo, el franquismo fue una revolución pasiva. Esperemos que no tenga el mismo éxito. Es decir, el proyecto republicano era un proyecto revolucionario y Franco fue una revolución pasiva. ¿Por qué? Porque logró construir un consenso. Porque después de la destrucción organizó hubo un mundo franquista, una cultura franquista. Videla no lo fue, ¿no? Y estos tipos yo no creo que lo puedan ser, pero es el comienzo de, no es exactamente para mí una rebeldía de derecha, pero sí que en la cabeza de muchos es la idea de que hay un mundo que se va a acabar, hay un mundo que se va a terminar, ¿no? Yo no creo que puedan, porque esta semana el mundo que se iba a terminar, la gente todavía no sé si lo habrá recepcionado, pero ya está contaminado con el macrismo, además no tiene con qué sostener el proyecto, y además no sé hasta dónde el macrismo entiende, o sea, una cosa que provocativamente lo apoye, como dijo que salgan los revolucionarios, pero después no sé hasta dónde, dada la locura que hay, no sé si para un tipo que está ligado a los sectores internacionales va a embarcarse y de qué manera en esa locura. Hay que ver. Da la impresión de que no quiere formar parte ni él ni su grupo más íntimo del gabinete, es decir, prefiero estar en las sombras que ser parte. ¿Y cómo no? Si acaba de leer todos los diarios. Claro. Le acaban de poner todos los diarios y no podés presentarte en ningún lado. Los chinos dijeron que ya querían ver esto de China, Lula dice que no va a venir porque está ofendido. Claro. ¿Y qué va a ir? ¿Va a ir al mundo y va a decir lo de los perros? O sea, ahí el tipo, quieras que no, por más de derecha que sea, tiene todavía un universo simbólico con el que no se puede mover con mucha comodidad, con un delirio como esto. Claro. No. Jorge, muchas gracias, No, gracias por a vos, pensar juntos Roberto. un rato. Gracias, gracias. Ahí venimos, dale.